Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Feliz noche, ya son las 9:11. Y bueno, hoy quise hacerles este en vivo. Vamos a hablar de cuáles son los tipos de conflicto que tenemos nosotros los seres humanos y cómo pues debemos de enfrentar estos tipos de conflictos que tenemos. Ya vamos a verlos, denme un minutico, entonces voy a empezar a compartir este en vivo. Hola, una noche espectacular, mi Jackie, ¿cómo estás? ¿Qué están haciendo? Cuéntenme, ¿están en la casita? Mañana se van a ver el partido. Lorenita, Elisa, vamos a ver, denme un minutico, voy a compartir esto mientras que llegan más personas a ver este en vivo. No va a ser muy largo, pero ya lo estoy compartiendo para contarles de este tema tan importante que todos nosotros hemos vivido conflictos en nuestra vida personal, hemos vivido conflictos en nuestra vida laboral, con nuestra familia. Ya les voy a contar pues cuáles son pues la clase de conflictos que nosotros tenemos. Andresito, primo, ¿cómo estás? Bueno, estoy aquí en mi casa. Les cuento que tengo a mi hija de vacaciones, muy contenta por allá paseando. Ya vamos, mujeres. Ya vamos a arrancar. Denme un minutico, por favor, no se me vayan a ir, pues. Sí, claro, a esta hora uno ya está descansando, ya está mirando a ver dónde se van a ver el partido mañana. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Se van a ir a trabajar antes de las 7 o van a irse o se lo van a ver en casita y después? Mi Wilson, ¿cómo está? ¿Qué van a hacer con ese partido a esa hora? ¿Ah? ¿O pidieron el día? Tengo mi hermanito que pidió vacaciones solamente para aprovechar y verse todos los partidos. Hola Juan, un abracito. Ya vamos a arrancar el tema. Comparto un grupo más y arrancamos. Luis, ahorita que estábamos juntos, que dijimos que iba a ser un en vivo. Este es Gustavito, ¿cómo estás? Listo. Bueno, las clases de conflicto. ¿Cuáles son estas clases de conflicto que nosotros tenemos? ¿Por qué es tan importante saber las clases de conflicto? Y es que todos los seres humanos hemos tenido conflictos algunas veces, inclusive más de lo que nosotros pensamos. Entonces es importante que nosotros sepamos de dónde vienen esos conflictos y de ahí mismo cómo los vamos a solucionar. Entonces, la primera es: los conflictos se dividen por veracidad. ¿Qué significa veracidad? Significa que si un conflicto es cierto o no es cierto. El primero son los conflictos reales, son los conflictos que nacen de lo racional, es decir, de las preocupaciones que nosotros tenemos en el día a día. Puede ser por la parte económica, puede ser por algo que sucede en algún momento, una distorsión de un acuerdo, por ejemplo, eso es un acuerdo real. El segundo punto de esta veracidad son los conflictos que son interpretativos. ¿Qué quiere decir esto? Que se presentan mucho hoy en día, sobre todo por esa comunicación que tenemos nosotros a través de los chats. Es decir, que yo entendí o yo asumí algo que tú quisiste decir y por eso entré en un conflicto contigo. Entonces, con estos son los que más hay que nosotros tener cuidado y ser muy claros en el momento de aclarar ese conflicto, porque yo estoy asumiendo algo sin saber si realmente tú me lo quisiste decir o tú lo piensas realmente de mí o de una situación. Es a través de una percepción que yo tengo de algo que tú me escribiste, de algo que tú pusiste en tus redes sociales, de algo que tú con tu cuerpo quisiste darme a entender, y es una percepción mía, mas no es real. Y la tercera en esta veracidad, que es, me parece, esta es tenaz, son los conflictos que son inventados. Entonces ustedes me dirán, ay, ¿cómo así conflictos inventados? Y hay así, son los conflictos, sobre todo en parejas, que, por ejemplo, cuando la mujer
ha cometido un error y entonces el hombre le dice algo acerca de ese error y entonces ella dice, por ejemplo, no, genera un conflicto inventado, pero para generar una distorsión de lo primero que estaban diciendo. Es decir, o al contrario, ¿no? Con los hombres también suele pasar. Entonces, por ejemplo, quedó de llegar a las 10 de la noche y resulta que no llegó a las 10 de la noche, sino a las 3 de la mañana. Y entonces yo entro y le digo, ay, ¿por qué llegaste a las 3 de la mañana si tú tenías que llegar a las 10 de la noche? En eso habíamos quedado. Entonces, ¿qué hace la persona que llegó tarde? Entonces genera un conflicto y se inventa una situación. No es que tú siempre estás peleando, no es que yo no puedo confiar en ti. Y entra en una situación manipuladora y además entra en una situación con una segunda intención. Entonces, estos son los 3 puntos que tenemos en la parte de veracidad. Primero, los reales. Segundo, que son los imaginarios, que son los más difíciles de solucionar porque es ahí con la percepción. Y los terceros, que son los inventados, que tú tienes que tener mucho cuidado con estos conflictos que son inventados, porque generalmente las personas que entran en este ruedo de inventarse y de inventarse, entonces es muy difícil que salga de ello. Como dice Miyaki, la falta de comunicación es impresionante y eso genera un conflicto impresionante. ¿Por qué? Porque tú no puedes expresarte, tú no puedes decir lo que sientes realmente, pero tú tienes que tener tienes que saber una inteligencia emocional grande, mi Steffi, te quiero mucho, para saber exactamente en qué momento tú tienes que abordar cualquier tipo de conflicto. Vamos a entrar en los otros conflictos que hay. Y en los otros conflictos ya depende es de la participación de las personas dentro de los conflictos. Entonces, el cuarto punto son las intrapersonales y esto nos sucede a todos. Todos tenemos conflictos con nosotros mismos. Todos tenemos conflictos inclusive en cosas tan insignificativas como por ejemplo qué te vas a poner mañana, qué vas a hacer, por qué ruta te vas a ir, será que estás tomando el camino correcto de tu vida, será que estás haciendo lo correcto, será que está bien estar con esta persona o con la otra, será que está bien el emprendimiento que estoy teniendo, será que está bien aguantarme, no aguantarme, seguir en este trabajo, no seguir en este trabajo. Y ahí el conflicto, ¿con quién es? El conflicto no es con el exterior, sino que el conflicto es contigo mismo. Si debes de tomar una decisión hoy para cambiar o una decisión para seguir igual. ¿Y quién toma esa decisión? Tú mismo. Por eso este es el que me parece más delicado y por el que deberíamos de empezar a solucionar esos conflictos internos que tenemos nosotros mismos. El que le sigue, que ya es el quinto, es el interpersonal. Y ese, como su nombre lo dice, es entre las personas. ¿Listo? Nosotros tenemos conflictos muchas veces, pero lo importante es saber cómo se dicen las cosas y tener claridad antes de ir a enfrentar ese conflicto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay una situación que a mí me molesta con mi pareja, yo tengo que pensar, primero, no decirla cuando yo estoy como en caliente, como decimos, cuando todavía tenemos la rabia, cuando podemos expresarnos y decir todo, inclusive herimos a la otra persona con todo lo que decimos, sin saber que de verdad vamos a hacer un daño mucho más grande que inclusive el que estamos sintiendo en este momentico para solucionar ese conflicto. No, yo pienso que, y pues yo pienso no, eso todos los envíos que yo hago es porque primero los estudio y después se los paso a ustedes, es que tenemos que tomarnos en este tipo de participación de tiempo para primero calmarnos, primero, después saber qué es lo que vamos a decir y tercero, tomar las posibles respuestas de la otra persona. ¿Listo? El sexto punto es los conflictos intergrupales. Y intergrupales generalmente pasa en las empresas o con grupos en donde varias personas pelean entre sí.
Pasan en las empresas, por ejemplo, cuando el área de mercadeo discute con el área financiero. Entonces, aquí hay un grupito, acá está el otro, y entre ellos hay un conflicto. ¿Cómo se soluciona estos conflictos intergrupales? Es muy importante tener claro que todos tenemos una visión en conjunto, que todos tenemos que tomar unas decisiones en colectivo, por un bien colectivo, más no por un bien individual. Y aquí sucede mucho algo, y es que cuando uno no está de acuerdo con la decisión del colectivo, entonces uno dice, no, yo no voy a seguir más ahí, yo sigo con mi propósito y con mi bien individual sí, con mi bien individual, y no me uno, perdón, a este bien colectivo. Tercero, de hablar de los colectivos, es el contenido que refleja o en el sitio donde tenemos ese tipo de conflictos. ¿Cuáles son? Primero, en las relaciones familiares. Ocurre mucho, debemos de estar trabajando en sinergia con el equipo de trabajo, así es, mi Ingrid. Sucede mucho con nuestras familias cuando tenemos conflictos, sucede mucho con nuestros hijos, sucede mucho con nuestra pareja, y es diferente a cómo nosotros solucionamos un conflicto con nuestra pareja, a cómo nosotros solucionamos un conflicto con nuestros hijos, a cómo nosotros solucionamos un conflicto con inclusive las personas que estamos trabajando. Y tú tienes que tener claro en qué situación está y cuál es el nivel de relacionamiento que tienes con cada uno de ellos, para saber cómo lo vas a solucionar y qué nivel de profundidad tiene ese conflicto. Porque, por ejemplo, los conflictos familiares tienen un nivel de profundidad más fuerte que inclusive los conflictos laborales o de un trabajo en equipo, que se pueden solucionar simplemente alineando estas visiones, alineando el trabajo en equipo, alineando la comunicación interna dentro de una organización. Entonces hay que hacer un coaching ejecutivo, un coaching de trabajo en equipo, y es muy diferente al familiar. Entonces tienes que tener cuidado. Hay otro que es, hay conflictos de intereses. Entonces este sucede más que todo, bueno, depende, en algunas parejas también sucede mucho. Por ejemplo, el conflicto de intereses en las parejas es quién da más dinero en la casa. El conflicto de intereses es inclusive quién tiene más prebendas que otros. El conflicto de intereses en la parte laboral es quién tiene un salario más alto que el otro, o quién trabaja más que el otro en un equipo. Los egos aquí están muy presentes en estos conflictos de intereses. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado con eso. Cuando tú te vuelves un líder, y ustedes ya saben que yo siempre les digo que todos somos líderes, porque todos lideramos desde nuestra vida, entonces tú tienes que darte cuenta por qué está sucediendo este conflicto de intereses, y muchas veces puede ser inclusive por ti como líder, ¿no? Porque no estás sabiendo llevar a este equipo. Y el noveno son los conflictos que se generan por la diferencia de valores que tenemos cada uno de nosotros. Y este conflicto, en estos días me contaban una historia espectacular, que había una vez una señora que no fue a una fiesta, y porque nunca iba a una fiesta, y entonces un compañero de esas fiestas de empresa, un compañero le dijo, mira, como tú nunca vas a tu fiesta, entonces ¿por qué no mejor me das tus boletas, y si yo me llego a ganar algo, entonces yo te doy la mitad? Resulta que esa persona le dijo, listo, te doy mis boletas, pero si vas a la fiesta, si te ganas algo, entonces me das el 50%. Resulta que esa persona se fue para la fiesta y se ha ganado en la fiesta, esto es real, ¿no? Se ha ganado en la fiesta 5 millones de pesos. Entonces, claro, la otra persona el lunes estaba esperando que llegara, pues a decirle que ahí estaban sus 2,5 millones. Pues resulta que llegó el lunes y no llegó. Resulta que llegó el martes y tampoco llegó. Miércoles y no llegó. El jueves ya hubo el run run en la empresa y empezaron a llamar a esta señora y le dijeron, ¿verdad que tú hiciste este acuerdo con esta persona? Sí. ¿Y verdad que te iba a dar el 50%? Sí. ¿Y verdad que no te lo dio? Sí. Hasta ahora no ha venido. Cuando llegó el viernes, y le dijo a la persona, mira, yo sé que nosotros habíamos llegado a este acuerdo, pero la verdad a mí no me parece, porque la verdad yo fui la persona de la suerte, yo fui la persona que definitivamente, pues
tuve la suerte y me gané esos 5 millones. Entonces yo no creo que yo te debería dar esos 2,5 millones. ¿Qué hizo la otra persona? Se quedó calladito y le dijo, no, pues no tengo nada que decirte. Si tú crees con tus valores y tus principios que lo que tú estás haciendo está bien, entonces está bien, así de sencillo. Cuando esta persona me contó esta historia, me pareció tan perfecto, porque a veces entramos en conflictos porque mis valores y mis principios son diferentes a los tuyos. Y entonces yo asumo que tus valores y tus principios deben de ser iguales al mío, y por eso mismo tu percepción acerca de un tema es diferente. Así que yo soy de las que pienso que todo le pasa a uno por algo y para algo, y que todo va a ser retribuido. Eso le pasó a esta persona, y el jefe de la otra persona que no le cumplió la palabra llamó a este y le dijo, ¿verdad que tú tuviste este inconveniente? Y le dijo, sí. ¿Tú qué le dijiste? Le dijo, lo que te estoy contando. Ella tiene esos valores, o él tiene sus valores, esos principios, y para él o ella está bien. Entonces, ustedes imaginan que el jefe dijo, pues si ella o él tiene sus valores y principios, no van en lineamiento con lo que yo pienso también. Y finalmente no siguió en la empresa. ¿Por qué? Y eso es muy importante. Cuando tú trabajas con gente, tú te tienes que dar cuenta que los valores y los principios de la gente con la que tú trabajas sean iguales, para poder que entren en sincronía. Si no, vas a estar en conflicto. Miren, a nosotros no nos gusta pelear con nadie. Eso te genera malas energías, eso te desgasta totalmente. No hay nada más chévere que todos estén en positivo, que todos estén proactivos, que todos quieran hacer, que todos quieran fluir, que no haya nada que lo estanque a uno. Entonces, y por último, el décimo son los conflictos de poder y liderazgo. Y el liderazgo, ojo con esto, el liderazgo y el poder no se ejercen, se arrebatan. Yo he estudiado liderazgo hace muchísimos años, tengo formando líderes hace 10 años, y el liderazgo no es con la palabra. El liderazgo es ejerciendo, y el liderazgo es mostrando el camino. El líder es el que más trabaja, el líder es el que más hace, el líder es el que más enseña, el líder es el que empuja a los otros desde aquí, desde su pasión, desde lo que quiere hacer, desde su amor, desde su experiencia. Esperemos, y traje este tema porque hoy en día, después de las elecciones, entramos en conflicto, porque tenemos muchos conflictos internos, porque todos queremos salir adelante, porque todos hablamos de amor, porque todos hablamos de querer trabajar en equipo y de salir adelante, pero ojo, porque entramos muchas veces en conflicto con las personas y les miramos solamente el punto negro de la hoja blanca. Ojo con eso, dedíquense a hablar en positivo, dedíquense a decirle las cosas buenas a la gente, dedíquense a resaltar las cosas buenas que tiene todo el mundo. No se dedique a criticar, ay, no, es que el cuadro estaba torcido, es que ya no sabía decir tal cosa, es que estaba muy largo el video, es que no sé qué. No, dedíquese a decir las cosas buenas, y empiece por su entorno, empiece por su familia, empiece por su mamá, empiece por las personas con las que quiere, empiece por las personas que ve por Facebook. Díganle cosas bonitas a las cosas que postean. No, nos dedicamos a decir las cosas malas o a criticar. No, señor, no más. Nada de conflictos, nada. Toma decisiones positivas y a salir adelante. Si te gustó este tema, por favor, compártelo. Si crees que alguien tiene que tomar una decisión en su vida, que tiene un conflicto interno, compárteselo. Los quiero muchísimo. Un besito. Chao. Feliz noche, y mañana vamos a ganar. La camiseta puesta, pues. Chao. Ay, hermanita, entraste tarde al video. Chao.